Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Oscar Blando, abogado constitucionalista, docente universitario y ex director de Reforma Política y Reforma Constitucional de la provincia de Santa Fe. Oscar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, primera pregunta, Reforma Constitucional. Vamos a hablar sobre todo de eso. ¿Se alinearon los planetas para que esta vez sí Santa Fe pueda tener su tan esperada reforma? Parece, por lo menos desde el punto de vista político, digamos, ¿no? Pareciera que en la legislatura, que es la que tiene que dictar la ley de necesidad de la reforma, parece que sí. De todas maneras, yo diría, en el proceso en el que intervine como director de Reforma Política y Constitucional con el gobernador Lipschitz, allí pensamos que debíamos seguir un proceso inverso, empezar con la ciudadanía, sensibilizar, empoderar, clarificar, recibir. Hablamos con todas las instituciones, 1 año y medio estuve un poco con ese tema, pero claro, paralelamente no se acordó políticamente. Ahí no tuve que ver, pero no se acordó. Acá, obviamente, pareciera que ese tema estuviera zanjado a priori, pero creo que la ciudadanía debe participar. Porque hay que recordar que la reforma de la Constitución, el poder constituyente derivado lo tiene el pueblo. Es la única ley que es compleja en términos de aprobación. Hay que declarar la necesidad, elegir convencionales y después una convención reformadora que haga la reforma en sí misma. Por lo tanto, yo creo que la ciudadanía debe intervenir tanto en este proceso que comienza preconstituyente, como en el constituyente mismo, en la época que se dé la reforma. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se hace ahora, lo que se va a discutir en la legislatura, que no es solamente un problema de los legisladores, sino de la sociedad santafesina, es muy importante. Por ejemplo, se va a discutir en la ley no solo la convocatoria, los plazos, sino qué sistema electoral se va a elegir, si va a haber un piso, un umbral electoral, cuál es, si va a haber pasos o no pasos. Pero lo más importante, se va a determinar qué se va a discutir en la convención. Lo que no esté, supongamos, hay temas que no están habilitados, en la convención reformadora no se pueden tratar. Y te doy un ejemplo. El artículo 51 de la Constitución, que habla de los temas de los fueros parlamentarios. Nosotros proponemos que la inmunidad de proceso, tan en boga durante todo este periodo anterior, sea eliminada y esté de acuerdo a la Constitución. Bueno, si ese artículo no está en la ley de necesidad, no se puede tratar en la convención reformadora. Por lo tanto, es muy importante que la ciudadanía también pueda participar para lo que quiere que se reforme o en todo caso para lo que no quiere que se reforme. Oscar, teniendo en cuenta el proceso que contabas de que vos participaste muy protagónicamente en el gobierno de Lipschitz y pensando en las condiciones políticas, ¿no?, para avanzar con la reforma, ¿cuáles dirías que son los actores de veto o con poder de veto que hay que seguir más detenidamente para que esa reforma no sea boicoteada o no se quede a mitad de camino? Yo creo que sería importante no desaprovechar la oportunidad. Quiero decir, que no sea una reforma tipo cosmética. Es decir, no se puede reformar enseguida, por lo que dije, año tras año, una constitución, aunque se puede poner enmiendas constitucionales que habría que incorporar. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una profunda reforma, yo no te digo total, pero sí parcialmente amplia, digamos, ¿no? Donde estén incorporados derechos, donde no haya, y esto es importante aclararlo, no te digo no, consensos son indispensables, pero en un paquete cerrado, tipo núcleo de coincidencias básicas, en donde hay cuestiones de la Constitución que no se tocan. Por ejemplo, como en la Nación, declaraciones de derechos y garantías, toda la parte dogmática, supongamos, dice, esto no lo vamos a tocar. En realidad es un problema porque hay que tocarlo. Te doy unos ejemplos. El artículo 3 que tiene que ver con la religión. Dice el artículo 3 de la Constitución, la religión de la provincia es católica, apostólica, romana. Es decir, como un estado teocrático, digamos. Y esto
bueno, hay que tener neutralidad religiosa. O cuando se habla del trabajo infantil, hay que eliminar ese tema. Entonces digo, en derechos hay cuestiones que pueden discutirse. Por ejemplo, hay muchos que dicen, ¿para qué vamos a incorporar los tratados internacionales si ya están en la Constitución? Esto no es así. Primero, que son un piso y no un techo. Y segundo, este tema no es tan pacífico. Pensemos en el candidato a la Corte Suprema de la Nación, García Mansilla, que cuestiona el fallo FAL sobre el tema del aborto. Dice, bueno, los tratados internacionales, eso de que tienen jerarquía constitucional no es tan así, los fallos de la Corte Interamericana no nos comprenden. Digamos, vamos a incorporar que Santa Fe incluya y esté dentro del paraguas constitucional y convencional. Y no digamos temas que se pueden truncar en tema de la organización del poder. Por ejemplo, vamos a discutir la representación en diputados. Vamos a tener mayoría automática o vamos a tener representación proporcional. Vamos a discutir no solo la unicameralidad en sí, sino el Senado y su representación. Vamos a seguir con un sistema uninominal donde no haya proporcionalidad ni haya pluralismo, gana uno sobre representación de muchos, de algunos, y subrepresentación de otros. Vamos a discutir lo que se llama la máquina, la herramienta, máquina de herramientas de la Constitución. Bueno, esos pueden ser obstáculos, ¿no es cierto? Reelección de gobernador, pero también legisladores. ¿Cómo ves esa cuestión? Bueno, nosotros ahí con el gobernador Lipschitz habíamos propuesto limitación de los mandatos. Es decir, vamos a discutir si pueden ser 2, pueden ser 3, no sé, pero limitación de los mandatos, de todos, los legisladores, municipios y comunas. A ver, no podés estar 30 años sentado en una misma banca. Después se apela a los jóvenes, a la renovación. Bueno, es imposible. Yo creo que ese tema hay que tocarlo. Y el tema de la reelección es un tema que en realidad no me preocupa tanto, porque en definitiva es el pueblo el que va a decidir según los proyectos, quieren reelección o no. Porque descuento que nadie va a proponer reelección indefinida. Por lo tanto, si va a haber una elección, una reelección, o incluso si no va a haber reelección, tampoco tan mal nos ha ido, no es tanto un problema. Si vos me decís una nota de color, puedo decir, bueno, muchos le negaron la posibilidad de la reforma a Lipschitz por la reelección. Los estoy escuchando, pero hay muchos que se lo parece que los mismos se lo van a querer dar a Puyaro. Lo cual no está ni mal ni bien. Digo que la coherencia a veces no es tan fuerte, digamos. Sobre ese tema de la posibilidad de la reelección de Puyaro, porque es un debate que se va a venir seguramente post sanción de la nueva Constitución, si bueno, prospera el trámite. ¿Te parece que Puyaro, habiendo jurado por una Constitución que no habilite la reelección, pero que entrará en marcha una Constitución que quizás sí habilite la reelección, se va a poder presentar en 2027? Si expresamente allí se dice, es posible que sí. Hay una discusión constitucional. Recordarás que Antonio Bonfatti dijo, no, yo juré por esta Constitución, voy a poner una cláusula para que yo no esté en el tema. Sin embargo, tampoco hubo reforma constitucional ahí, ¿no? Me parece que los problemas no son solamente la reelección. Pero es un tema que se va a dar. A veces es preferible de que no sea el mismo candidato, el mismo gobernador que está en funciones, se beneficie con esto. Pero tampoco hago dramatismo con esta cuestión. Es la sociedad la que va a terminar definiendo este punto específicamente. Decías al comienzo, Yara, que parece estar como invirtiéndose el trámite de cómo ustedes lo habían pensado en 2015, 2019. ¿Cómo te imaginas esa instancia de participación de la sociedad civil, de especialistas, universidades, bueno, gente común, sindicatos, gente que quiera participar de ese debate en la previa? Nosotros lo que pensamos en su momento y nos dio, digamos, cierto éxito en esto, es obviamente no ir en las individualidades, es decir, pasar por la calle y decir, usted está de acuerdo o no con la reforma. Vos podés estar de acuerdo en un tema, en otro no.
Lo que hicimos es hablar con las instituciones que agrupan a los individuos, la educación, los colegios profesionales, empresariales, gremiales, religiosos. Es decir, tienen que tener voz. La participación es decir, tomar parte. Hay que devolverle al pueblo esta participación. ¿Para qué? No solamente porque es parte, sino para que se empodere del contenido de la Constitución. La Constitución tiene que tener un contenido determinado, no es cuestión de incorporar instituciones, sino que hay que incorporar contenidos, qué dirección quiero, y en temas concretos. Por ejemplo, ¿queremos que la caja de jubilaciones siga en manos de la provincia o la queremos privatizar? Los servicios públicos, ¿queremos con audiencias públicas para evitar los excesos o que no vaya a manos privadas? Digamos, todas estas cosas son las que también le interesan a la ciudadanía, y por eso es necesario en la instancia preconstituyente como en la instancia constituyente que la sociedad participe. Ojalá se haga. Oscar, ¿qué experiencias virtuosas y fallidas diría que se pueden tomar de referencia para pensar el proceso constituyente? Digo, por ejemplo, hablando con gente de Unidas me decían, bueno, no hay que caer en Chile, que uno entre a una reforma sin tener acuerdos básicos y no sabes cómo salir, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué experiencias podrías mencionar que puedan ser para tomar como referencia? Hay varias experiencias. Yo me acuerdo de la experiencia de la provincia de Buenos Aires en los 90, con Cafiero, donde había una posición progresista, había temas que nos interesaban. Yo era legislador en esa época, apoyaba los consejos de escuela, bueno, pero la sociedad dijo que no. Hay que tener en cuenta el humor social y cómo está la situación, y esto los legisladores lo tienen que tener presente. Obviamente que los acuerdos son básicos, pero ciertamente lo que pasó en la del 94, este acuerdo que impidió el tratamiento de determinadas cuestiones, no debe volver a pasar. Y tener en cuenta Chile, porque Chile iniciamos con un proceso, iniciamos en el sentido genérico de reformista, un proceso progresista, y terminamos apoyando el no para que no sea más regresiva de lo que estaba. Para sostener la constitución de Pinochet. De Pinochet. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estas cuestiones. A nivel subnacional los problemas son inferiores, temas como los generales o regionales. Pero hay que tener en cuenta, no podemos hacer una reforma regresiva, tenemos que hacer una reforma progresiva, y esto es uno de los dilemas que tiene no solamente la convención, sino este proceso de la ley de necesidad de la reforma. Oscar, uno de los temas siempre presentes en la reforma tiene que ver con la cuestión de la autonomía municipal. Estamos en una ciudad como Rosario, que el tema de la autonomía es un tema que permanentemente vuelve. En el día a día, ¿qué cambiaría para Rosario, para el rosarino de a pie, que Rosario alcance la autonomía municipal? Algunos pensamos que la crisis de legitimación, la crisis de los partidos y de los liderazgos debe empezar a cambiarse a nivel local, de los gobiernos locales. Yo tengo una diplomatura que estamos inaugurando ahora de Derecho Municipal y Derecho a la Ciudad, ¿no? Y escuchando y leyendo un poco estas experiencias, allí se podría cortar, porque es el lugar de la democracia de proximidad. Yo tengo al gobernante, al concejal, al intendente cerca. Incluso hay que pensar la forma de elección de los concejales, porque eso es parte. Si vos tenés una autonomía plena que pueda elegir sus propias autoridades, dictar su carta orgánica, como fue en los años 30 en Rosario y Santa Fe, bueno, ahí está el tema, cómo yo controlo a mi representante. Pero además, discutir los temas que son propios de la vida común. El tema del transporte, que ya no es solamente de la ciudad, sino es municipal, regional. El tema de la basura, el tema de la vida nocturna. Es decir, vos tenés una serie de posibilidades que el ciudadano participe mucho más fácil en la democracia que uno aspira que sea. Ahora, la autonomía hay que tener cuidado en cómo se instrumenta.
Santa Fe tiene municipios grandes, medianos y pequeños, pero hay asimetrías. Si vos le trasladás facultades o atribuciones, capacidades, pero no le transferís recursos, empeoramos, no mejoramos. Hay un trabajo del actual ministro de Hacienda, Olivares, y de Gonzalo Saglione, que tiene que ver con el tema fiscal y la autonomía municipal. Y ellos dicen, cuidado con este tema. Hay ciudades, por más que sean importantes, que no pueden, y hay un estudio sobre eso, que no pueden valerse sobre sus propios recursos. Necesitan de la nación, necesitan de la provincia de Santa Fe. Y ahí ellos plantean una situación de transferencias provinciales que sean no discrecionales y automáticas. Es decir, no derivadas a una... Entonces, hay mecanismo para asegurar que sea una autonomía de consenso, consensuada, y que sea sostenible. Oscar, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. Muchas gracias a vos. Gracias. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.